¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Nos encontramos en otro episodio más, descubriendo los procesos de despertar y los procesos de autosanación. Y estamos aquí con Elmer. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo está, Isaac? Gracias, bien. Elmer, pues en este programa de toda la familia cuántica, me gustaría que como un empresario, como una persona que jamás tuvo un acercamiento a este mundo de espiritualidad o de ese proceso de conciencia, llegó a formar parte de una familia que está hoy impactando en todo el mundo a través de procesos de autosanación, a través de esta tecnología que estamos dando a conocer a la gente. Platícanos cómo ha sido tu proceso, dónde fue el punto de inflexión, por qué estás aquí hoy. Muy buena pregunta, Isaac. ¿Por qué estoy aquí hoy en Nanahari, verdad? La historia es un poco larga, voy a tratar de ser lo más concreto posible, lo más puntual. Esto comienza en el año 2004. Yo estaba en aquellos años en donde uno piensa únicamente es en capitalizar, en construir, en hacer riqueza, en hacer dinero, en montar empresa, en ganar más, en generar más, y no piensa en uno. Trabajaba de domingo a domingo, expandiendo una marca de restaurantes. En aquellos años estaba más exactamente en el negocio de los asaderos de pollo. Vivía en la ciudad de Cali y estaba en expansión. Me creía una persona inmarcesible. Pensaba que incluso que la enfermedad no iba conmigo. Me sentía muy joven. El objetivo era el dinero ahí. El dinero. Poder. El dinero, el poder, crecer, ganar. Y vivía en automático. Haciendo lana, como dicen ustedes los mexicanos. El hecho fue que en el año 2004 me comenzaron unas arritmias de poder estar así como estoy sentado en este momento, y de un momento a otro el corazón, el ritmo cardíaco se me elevaba tal así que podía ver palpitar mi camisa, la veía saltar. Muchas veces, en muchas oportunidades, paralizaba los servicios de urgencia en los hospitales, en las clínicas, porque pues llegaba moribundo. Los médicos se sorprendían de por qué yo no me infartaba. Un ritmo cardíaco a más de 300 RPM, totalmente desbordado. Y el hecho era que los episodios arrítmicos cada vez eran más constantes, más frecuentes. Al final tuve un diagnóstico clínico. Me diagnosticaron una arritmia sinusal inapropiada en la ciudad de Cali. Me abstengo de mencionar nombres de centros médicos. Total, debían de hacerme una cirugía de corazón. Pero por la cabeza de Elmer ya pasaba que tenía que parar, o sea, pasaba un mensaje energéticamente, espiritualmente, conscientemente, o nada que ver. No, jamás. Me enfermé el corazón, punto. Yo de espiritualidad cero, a mí de temas de espiritualidad, el resumen es eso, cero espiritualidad. Yo necesitaba trabajar, crecer, conseguir mis cosas, como muchos seres humanos, como en estado de mucha productividad, poniendo en práctica mis conocimientos académicos, poniendo en práctica mi experiencia en mi vida empresarial. El hecho fue que en aquel diagnóstico, pues algo me decía internamente que si yo me operaba, me iba a morir. Y muchas veces quise ir al quirófano, porque esa era la solución, era un tema clínico. Pero una voz interna me decía, si te vas al quirófano, te vas a morir. Entonces, pues decidí no operarme. Manejaba mis arritmias con metoprolol, un medicamento. Tenía una dosis formulada y mi cuerpo me avisaba cuando me iban a dar los episodios. Entonces yo me tomaba como unas cápsulas repotenciadas, por decirlo de alguna forma, como para manejar el tema, pero no, al final resultaba en el hospital. 5 años después, año 2009 o 6, como 5 o 6, esto me desencadenó una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces se me bajaba la saturación,
85, 82, 80. Ahora que hubo el COVID me acordaba de cómo él no puede respirar porque la sensación literalmente es que no se puede respirar. Y ahí sí de verdad Isaac empezó un calvario bastante fuerte para mí porque no tenía paz. Claro. Afortunadamente siempre he sido una persona mentalmente fuerte y nunca le hice cama a la enfermedad. Yo me subí a mi camioneta, a mi carro, bajaba los vidrios para que me pegara el aire en la cara, literal, poder como tomar el oxígeno del ambiente y seguir haciendo mis cosas, no paraba. No tenía obviamente la misma productividad, no era igual de productivo, mi productividad pues bajó, cayó, pero había muchas cosas que manejar y muchas responsabilidades, además muchos compromisos con proveedores, con trabajadores, ¿sí? Con la familia, conmigo mismo, que no me dejaban parar, o sea, no podía decir stop, voy a dedicar tiempo para mí, voy a ver cómo resuelvo esto. Finalmente pues le hacía. Cuando vino esta insuficiencia respiratoria crónica, el diagnóstico era, no, la insuficiencia se la produjo las arritmias, por no operarse, vea lo que está pasando, debe operarse sí o sí. Yo decía, si me opero me voy a morir. Mi hijo tenía 4 años y yo decía, no, mi hijo está muy pequeño para que se quede sin su papá. Total, pues mi esposa siempre fue una buscadora de temas alternativos. O sea, ella sí estaba en toda la parte energética. Ella sí tenía claro, pero yo no permitía escuchar, no me Pero permitía ¿por qué escuchar. si ella ya estaba adentrada en ese mundo, o sea, para ti no era una posibilidad? No sé, cerrado, o sea, ciego. Hoy digo, con la solución en casa durante tantos años, y la terquedad, el ser necio, el ego, seguramente el creer que yo tenía el control de todo, creer tener el control es sinónimo de ego, ¿no? Y ella a veces me insinuaba cosas y a mí eso me irritaba, me producía irritabilidad. Pero pues ya llegué a un punto donde dije, venga, stop, no quiero ya, pues no me voy a operar y la solución alópatamente es una cirugía y no me la voy a hacer. Entonces veamos alternativas. Y ya pues como que puse atención y ella me empezó a llevar a sitios, me llevaba a un lugar, a otro, a clínicas de medicina alternativa, cámaras hiperbáricas, sueroterapia, ozonoterapia, biodanza, es que no me acuerdo tantas, de todo, para donde me decían que había que ir, para allá iba. Gasté mucho dinero, ¿sí? Fueron bastantes tiempo buscando mi curación, pero de todo lo que hice, 2 cosas me funcionaron, ¿sí? Una fue un proceso a través de psicología clínica, fue un proceso de biodescodificación, diría yo. Encontrar el origen de lo que te estaba diciendo el síntoma. Correcto. ¿Qué vivencia de mi pasado? Que realmente así lo describo. Descubrir vivencias de mi pasado que me hubieran generado traumatismos emocionales, tristeza, duelo, luto, desesperanza, carencia, etcétera. Oye, Elmer, hace poquito grabamos un video, voy a hacer un paréntesis aquí, en donde hablábamos de la realidad y la información, ¿no? O sea, y estaría interesante explicarles aquí con base a tu historia, donde el primer detonante y el colapso de la realidad fue el problema del corazón, ¿no? Nosotros decimos que los seres humanos tenemos una ausencia de naturaleza, que en realidad no podríamos ausentarnos de nuestra naturaleza, pero que la percepción y la idea de cada individuo se basa solamente en un campo de información. Entonces, cuando nosotros nacemos dentro de un entorno y no cambiamos, pues estamos predestinados a repetir algo donde nuestro ser, nuestro cuerpo, nos va a avisar. Y eso sucede a través de la enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, y la vulnerabilidad es lo único que te permite contemplar. Y creo que es interesante observar cómo 2004, 2009 pasaron muchos años como para que te dieras el permiso de contemplar. O sea, ¿por qué tanto tiempo, no? Y a veces
no pasan 4 años, pasan 20, 30, 50 años para poder entender, parar y decir, algo está pasando que no está bien. Y la biodescodificación creo que es una de las técnicas que te dice, a ver, ¿qué es el corazón? ¿No? La ausencia de ti mismo, ¿no? ¿Qué es el pulmón? La insuficiencia respiratoria, ligado al padre, ¿no? La ausencia de dirección en la vida, la ausencia de propósito, y pues te ahorca tu propio ser, ¿no? Entonces quería solamente compartirles eso para poder ver qué estaba pasando detrás de la historia de Elmer y ver qué importante es reconocer lo que nos sucede, pero desde el ser, ¿no? Claro, definitivamente el cuerpo habla, porque es una máquina perfecta. Hoy que ya han pasado muchos años y que no solamente hice un proceso de autosanación, sino que me interesé por aprender de cómo fue que yo obtuve milagrosamente mi sanación. Pues digo yo desde un modo reflexivo, mi cuerpo hablaba, pero yo, aunque lo escuchaba, no lo quería escuchar, ¿sí? Porque aunque uno escucha se hace el sordo, aunque uno ve se hace el ciego. O tal vez no nos conviene. O seguramente no nos conviene. Y tuvo que llevarme hasta las cuerdas, o sea, ponerme la enfermedad al límite para tomar acción y decir, venga. O sea, llegaste a sentir que te ibas a morir. Muchas veces sí, dije, no me voy a morir y si me muero, no me muero en el quirófano, pues que me muera así, pero no me quiero hacer operar. Y te estaba contando que fueron 2 cosas las que me ayudaron. Tema de biodescodificación, logré entender y comprender qué cosas de la película de mi vida habían ocurrido y me tenían afectado emocionalmente de una manera inconsciente, porque yo no era consciente de eso. Yo me claustré en mi enfermedad y es un problema cardíaco que tiene un nombre técnico, la solución es una cirugía, pero finalmente pues entendí que era un tema emocional. Y somos emocionales, somos energía. Y como seres humanos, cuando logramos entender esto, que somos emociones, ¿sí? Un mar de emociones, muchas emociones, todo el tiempo estamos en las emociones y no las gestionamos, pues ahí es donde está el problema. Afortunadamente conocí personas, Dios puso en mi camino a las personas idóneas, a los profesionales idóneos, quienes me ayudaron a comprender esto, logré entenderlo, logré resolver mis emociones que estaban dentro de mi estructura mental, enclaustradas allí, pero trabajando negativo, y finalmente lo que hacen es alterar la bioquímica, la biología del cuerpo humano. Y lo otro que me sirvió fue un tema de medicina cuántica, energética. En aquella época me hablaban de un cuántico, y yo, ¿quién será ese cuántico? Que una cita con un doctor que es cuántico, que maneja energía, porque esto de la biodescodificación me ayudó por ahí en un 60%. Muchísimo. Estar yo en el hoyo, en el hueco, avanzar un 60%, wow. Pero yo quería estar al 100%. Yo quería estar al 100%. Continuó la búsqueda, conozco el cuántico. Y en esa búsqueda, recuerdo que me costó $1000, año 2012. 3 sesiones de equilibrio de medicina cuántica. Para no hacer larga la historia, en 15 días quedé al 200%. No hubo cirugía, no más medicamentos. ¿Y por qué hablo del 200%? Porque no solamente recobré mi salud, Isaac, sino que sentí ser una persona diferente. Mi estructura mental, mi intuición, mi sabiduría se expandió. Hablando pues en términos financieros y de negocios, ya difícilmente me equivocaba al tomar decisiones de expansión comercial en esa apertura de abrir unos puntos de venta. Me volví un mejor papá, me volví un mejor ser humano. A mí, por ejemplo, no me gusta llegar temprano a mi casa. Si a las 4 de la tarde yo me desocupaba de mi actividad profesional, comercial, empresarial, alguna cosa me inventaba, me ponía a hacer vida social con amigos. Y de un momento a otro, a las 2, 3 de la tarde en mi casa, así,
¿yo qué hago aquí? De una manera inconsciente. Entonces, no solamente obtienes beneficios en temas de salud física, sino que la salud es un todo. Y cuando hablo de que es un todo, sí, lo veo desde el punto de vista físico, financiera, emocional, mental, empresarial, humana. Y cuando uno entiende esto y obtiene estos beneficios, pues la vida es mucho más fácil. Elmer, te voy a hacer una pregunta que he tenido las experiencias que sucede cuando una persona toma esa decisión, porque lo que tú me estás hablando es una elección completamente, ¿no? El proceso de despertar, el proceso de volver a incorporarse a una vida, el trabajo del ser, que es lo que te sucedió a ti, o esa integración, ese trabajo de conciencia, ese 100% extra del que hablas, te hace volver a reconocerte, te hace volver a equilibrar e integrar todas las áreas de tu vida. Pero yo sé que sucede algo muy importante en los seres humanos y es que aumenta lo que yo le llamo la percepción extrasensorial, ¿no? Tú acabas de hablar de los sentidos, que hubo una expansión, y yo soy apasionado de la investigación y uno de los científicos que más me cautivó es Nikola Tesla, ¿no? Y él tuvo una experiencia de más de 700 patentes en las cuales él decía que todo lo veía a través de los sueños. Y para mí era una canalización como muchas de las vivencias de muchísimos científicos, de muchísimas videntes, de muchísimos seres en este plano que han accedido a esa información. Y estudiando varias culturas antiguas, pues nos dimos cuenta que eso hacían durante miles de años, que la información siempre existía en un campo y que el ser humano venía a través de un código, de una información para poder evolucionar, y cuando lograba entrar en una catarsis y encontrarse, volvía a acceder a una respuesta interna y a una unificación. ¿Te sucedió algo así? Claro, definitivamente cuando yo obtengo mi sanación física, que era lo que buscaba realmente, para seguirle dando, para seguir como venía, porque pues no tenía esa conciencia de hacer un cambio. Pero cuando todo esto ocurre me siento diferente, me siento distinto, sin entenderlo, sin entender nada. Solo sabía que estaba diferente. Pero sí recuerdo mucho que en mí quedó un sentimiento muy, muy profundo y muy arraigado, en donde yo quería saber qué había pasado, cómo me sané, quién me sanó. Sin unas cirugías, sin más medicamentos. Yo soy muy analítico, soy una persona muy crítica, empresario, financiero, pues no comía entero. Entonces, ¿qué hace sentimiento en mí de búsqueda de información? Y de una manera autodidacta empecé a explorar y a investigar y a consultar y a leer y a ver videos. También tomé muchas formaciones y al final comencé a integrar todo este conocimiento. Y yo obtuve mi sanación en el año 2012 y más o menos en el año 2016, no recuerdo muy bien si fue el 16 o el 17, pues ya estaba muy metido en temas de meditación, porque definitivamente la meditación, decir que para la mente, eso es una mentira, ¿sí? Pero se ayuda a quitarle velocidad al cerebro para poder uno de una u otra forma encontrarse con uno mismo en esos momentos. Y estaba siguiendo por un envío en YouTube a alguien en una meditación y se acabó la meditación y esta persona dijo, oye, quienes quieran tener una experiencia con los ángeles, sigan ahí en la meditación. Yo dije, ¿qué será esto? Sí, pues sigamos a ver qué pasa. como por no dejar, un sábado 10 de la mañana en mi casa, en una zona campestre como esta, verde incluso. Entonces yo seguía ahí en la meditación, en el envío que estaba siguiendo por YouTube, cuando esta señora dice, bueno, y ahora van a tener la experiencia con los ángeles y voy a llamar al arcángel Miguel para que os acompañe a ustedes. Era una española justamente. Y yo estaba en mi casa sentado así cuando sentí literal la presencia muy fuerte, una luz
blanca que cubrió todo el espacio, que no, incluso no me dejaba abrir los ojos, pero sabía yo que, pues, que era lo que estaba pasando, porque pues estaba dirigido digamos que la meditación angelical ya en este caso. Siguió llamando luego al arcángel Rafael, igual que el anterior, bajó aquí atrás, se hizo detrás de mí. Luego al arcángel fue Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Yo seguí rodeado de estos seres de luz, pero tranquilo, no me dio miedo. Algo muy sorprendente para mí, porque realmente yo no estaba buscando eso. Sí, las cosas llegan a uno. ¿Pero sí. creías? O sea, ¿tú ya creías en los ángeles? ¿Eras religioso, católico, cristiano? O sea, ¿cómo eras en la religión? Yo fui educado en un hogar cristiano, ¿sí? Y pues en la Biblia habla de ángeles. De pronto no tenía como a profundidad esos conceptos, como cuando hablan de Dios, pero de una manera vaga y efímera, en donde tú no te detienes a pensar por un momento quién realmente es Dios. Algo así. Entonces los ángeles están en la Biblia. Cuando me habló del arcángel Miguel, pues yo sentí paz porque estaba en la Biblia, ¿sí? Pero una cosa es que te lo lean, o que lo leas, o que te lo digan. Otra cosa es ver Sentirlo. sentirlo, ¿sí? Y ese día ella cerró su en vivo y empecé a escuchar unas voces, Isaac. Yo dije, miércoles, ¿quién es que me habla? Ya estoy loco. Ya ¿no? estoy loco, ¿qué es lo que me está pasando? Porque las voces venían como, como por dentro Como un de mí. eco, como un eco. Exacto. Como un eco. Yo dije, ¿qué es lo que...? Y incluso pues, yo estaba solo en la casa, no había nadie. Sin embargo, era una presencia tan fuerte que yo estaba como débil, como tonto. Entonces, pues yo me quedé ahí. Sentía paz, siempre sentí paz. Nunca sentí miedo, nunca sentí temor. Y si no, yo creo que hubiera salido corriendo. Pero sentía paz, entonces me quedé ahí. Y ese día me tuvieron como algunas 2 horas. En una plática, en una charla, en un diálogo muy constructivo. Y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban de cosas que yo ahora entiendo que debía entender en aquella época. Y ese día, pues para resumir algo de lo que me contaron, me dijeron que ellos me habían llevado a la enfermedad para que yo conociera de la auténtica espiritualidad. Y que ellos eran quienes, utilizando a personas humanas de carne y hueso, me habían restaurado mi salud para que yo siguiera por el camino que debía seguir. El camino del propósito, ¿no? Exactamente, trabajar en el propósito. Y de aquella vez hacia acá, pues, he estado muy de cerca con mi propósito. No es un trabajo fácil. Suele uno desviarse, a pesar de que uno sabe cuál es el camino. Viene la distracción, viene el otro negocio, viene la fiesta, viene la amistad, y es fácil salirse uno del camino. Y a tu pregunta inicial, ¿por qué estoy aquí? Porque realmente estoy seguro que encontré mi propósito. Lo que hace México Cuántico es realmente una esperanza para el mundo. Hoy lo entiendo y lo comprendo todo. Hoy lo procesé durante años, y hoy lo entiendo y lo comprendo, lo amalgamo bien. Y qué bonito que exista esta oportunidad para que muchas personas como yo, normales, comunes y corrientes, que no estábamos buscando nada de ni hacernos monjes, ni hacernos gurús. Gurús, ¿no? Personas del común, solo que aprendí, en mi caso, pues por fin pude escuchar y entender, y no esperé a que me hubiera matado la enfermedad. Abrí la puerta de mi corazón. Claro. Hay un proceso que justamente agradezco mucho que nos compartas todo esto, porque yo creo que cuando un ser humano llega a esa comprensión, libera a millones más, ¿no? Y no me gustaría que ahorita platicáramos toda la historia que pasó después. En un segundo capítulo, en una segunda parte, lo vamos a platicar, porque
Creo que eso es lo que los seres humanos debemos de comprender, cómo son las etapas. Los seres humanos no venimos nada más a... Nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Tenemos una creencia un poco limitante sobre eso, porque yo creo que hay un camino evolutivo, y Wayne Dyer lo decía en su libro El Camino, ¿no? Su película es algo muy interesante. Yo leí y vi su libro cuando tenía 17 años, y él hablaba del cambio. Hablaba del camino y hablaba del cambio. Y todos los seres humanos tenemos un cambio. El tema es que ese cambio llega en ciclos a través de vivencias, a través de experiencias. Y cuando nosotros no contemplamos y no observamos, sucede algo que hace que esa experiencia sea más fuerte y más fuerte, hasta que colapse y te veas en la muerte. Y solamente así vas a volver a ver la vida. Y desde ese momento hay una posibilidad que tú puedes elegir, que ahí es donde llamamos el despertar o la unificación de la conciencia. Y ahí es donde entra otra vez la recuperación de tu propia esencia. Y todos los seres humanos vivimos ese proceso. Todos. O sea, no hay ser humano que no viva ese proceso. Se le murió el hijo, el papá, la esposa, el amigo, la amiga. Enfermó un cáncer, una diabetes, un síndrome. Y hasta ahí llega un proceso de vulnerabilidad, comprensión. El ego se derrumba, ya no hay para dónde hacerse, estás cerca de la muerte, y ahí sí logras preguntarte, ¿sí? ¿Qué sigue? Y esa posibilidad de fe la eliges y comienza esto. Lo bonito, ¿saben qué es? Que cuando tomas la decisión de sí aceptarlo, cuando tomas la decisión de sí incorporar, es cuando comienzas a vivir. Y no está mal que lo elijas a los 10 años, a los 30, a los 50, a los 70. No está mal con que lo elijas. Ese es el proceso evolutivo por el cual nosotros venimos a experimentar. Pero cuando lo eliges, sucede algo sumamente bonito. Empieza el proceso de co-creación. Yo siempre digo que la materia no se crea ni se destruye, como lo dice la física, ¿no? Todo absolutamente existe. Ya está. Pero no tenemos la capacidad, la conciencia suficiente para poder hacer el movimiento correcto, para colapsar la realidad y co-crearlo. Y eso se llama propósito, y eso se llama vida. Los seres humanos no venimos a sobrevivir, no venimos a luchar. No tienes por qué estar preocupándote cómo te vas a curar, cómo vas a comer, en dónde vas a dormir, cómo vas a pagar un alquiler. No, la vida no es eso. O sea, en el tiempo que tú comprendas que eso no es vida, entonces vas a poder acceder a ese libre albedrío, a esa conciencia, y empezar un proceso de co-creación que te permita generar una autosanación. Elmer, vamos a dejar una segunda parte para explicarles cómo funciona ese proceso de co-creación, que es sumamente importante. En el siguiente capítulo nos vamos a enfocar ahí. Te agradezco muchísimo que nos compartas esta historia de tu vida. Yo siempre digo, todas las personas, al mostrar su vulnerabilidad, su historia de vida, no despiertan ellas solas, hacen un despertadero de gente, porque cuando tú lo veas y estés pasando por esa situación, quiero decirte que estás a nada de la nueva versión o de la verdadera persona que somos nosotros. Elmer, te agradezco muchísimo. Gracias. Un consejo que le puedas dar a la gente para finalizar. Un consejo: escuchen su cuerpo, no vayan al límite, no esperen que estén en el hoyo. Y escuchar el cuerpo es tomar conciencia de qué tanto estás haciendo por ti y qué tanto estás dejando de hacer por ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.